A 7 de la mañana con 23 minutos. Fanny Lara, nuestra compañera, ha venido tomándole el pulso a este tema durante toda esta semana. Ha dialogado con diversos actores involucrados y, por supuesto, el punto de vista del ciudadano. En esta ocasión vamos a dialogar con la ministra coordinadora de la política económica, Janet Sánchez, acerca de este tema. Y voy a empezar este diálogo citando unas palabras del presidente de la República el pasado día sábado. Estamos tomando medidas. Habrá resoluciones de la Junta Bancaria para que los bancos sean más estrictos en sus créditos. Lo mismo para los cupos de tarjetas de crédito, porque hay indicios de sobreendeudamiento en 400.000 familias. Ministra, buenos días, bienvenida, muchísimas gracias. Cuéntenos acerca de las acciones que se están adoptando desde el Ejecutivo. Sí, bueno, tal vez primero cabe hacer una aclaración para ponderar, digamos, la problemática. Primero, para tranquilidad de la ciudadanía y de los actores económicos, el sistema financiero está sano y está solvente, ¿no? Esto hay que entenderlo muy bien. Las tasas de morosidad están en niveles adecuados, digamos, alrededor de los promedios de la región. Sin embargo, por supuesto, los estudios que ha hecho la Superintendencia de Bancos nos refleja esto que ha transmitido con toda transparencia el señor presidente y, por tanto, se deben tomar medidas para prevenir cualquier problema. O sea, todavía no existen problemas que se reporten en las tasas de morosidad y la cartera vencida de todas maneras no ha tenido un crecimiento muy importante. Todavía se está manejando la situación, pero hay que tomar medidas de manera importante. Ustedes han hecho referencia a un reportaje, estoy completamente de acuerdo, para eso están las autoridades, para eso está la Junta de Regulación, que es la Junta Bancaria, y la Autoridad de Control, que es la Superintendencia de Banco. En efecto, ya se han visibilizado al menos las orientaciones de política. La Junta Bancaria tiene que reunirse ya durante esta semana. Durante esta semana será ya el procesamiento de las medidas, muchas ya se han tomado inclusive, y las líneas más o menos que puedo comentar en qué dirección vamos son básicamente, por supuesto, la regulación de las tarjetas de crédito, sobre todo aquellas tarjetas de crédito que emergen desde casas comerciales, digamos, sin suficiente institucionalidad para hacer análisis adecuado de los créditos. Esta será una de las regulaciones importantes, la necesidad de contar con información, por tanto se va a ser mucho más exigente en la información que requerirá la Superintendencia de Bancos y el reporte al Buró de Créditos, ¿no es cierto? Esta es otra de las medidas. Otra de las medidas son estrategias agresivas ya de capacitación, porque es verdad que dado que la economía ha mejorado, el empleo está en sus mejores momentos, digamos, a nivel del pleno empleo. Está también el nivel de ingresos medios ha subido, la capacidad adquisitiva de las personas ha mejorado, hay una cobertura muy importante de los ingresos sobre la canasta básica familiar. Entonces, lo que es bueno de un lado, y además la expansión de los servicios financieros también, que son buenos porque la población puede acceder a servicios importantes. Sin embargo, deben ir aparejados de información y de conocimiento de la población para manejar sus propias cuentas, sus ingresos y gastos. Ministra. Básicamente capacitación, educación, crear conciencia. Exacto. Y este es un tema que debe ser corresponsablemente distribuido entre varios actores, ¿no? El mismo sistema financiero privado debe ser regulado para que apoyen ese proceso de capacitación. Los mismos medios de comunicación, ¿no es cierto? Y las autoridades, en este caso, tanto la Superintendencia de Bancos, nos vamos a movilizar en una estrategia muy importante de capacitación a la población para prevenir un problema mayor. Ahora bien, ministra, vamos tocando el tema o vamos avanzando por partes en lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito. Nuestro productor Fausto Molineros me está transmitiendo una inquietud a través de una llamada telefónica. Él me dice, bueno, la ciudadanía o quienes nos están viendo esta mañana preguntan a la ministra, bueno, específicamente o concretamente, ¿qué es lo que se va a hacer en el tema tarjetas de crédito? Usted ya mencionó que una de las acciones está dirigida a un control más riguroso en el tema de las tarjetas de crédito. ¿Ese control apunta hacia dónde, ministra?
Bueno, básicamente no voy a describir las medidas porque están justamente siendo discutidas. Estoy sobre todo planteando las orientaciones, ¿no?, de políticas que ya son decisiones políticas tomadas con el mismo presidente. Básicamente, por supuesto, se va a tener cuidados en los requerimientos, en los cupos también. Ser más rigurosos. Ser mucho más rigurosos en los requisitos y la misma accesibilidad, ¿no es cierto? El tema de los cupos, porque los cupos se manejan más indiscriminadamente, entonces se hacen parcialmente, lo que decía también el colega economista que estaba entrevistado, exacto, se necesita un cupo más agregado, ¿no es cierto?, para que el ciudadano tenga más conciencia del tope de sus posibilidades de endeudamiento en función de sus ingresos disponibles, porque dado que las tarjetas tienen segmentada la información, colocan sus cupos, pero si agregamos, los cupos exceden la capacidad real de los clientes. Entonces esta va a ser otra de las medidas importantes. Y sobre la información, ministra, con la que cuentan las entidades bancarias, ya le voy a preguntar también en torno a los diálogos que se van a establecer con los representantes de los bancos privados acá en el país. Pero ¿cómo tomar en cuenta este aspecto que al ciudadano común le afecta casi todos los días? Le llaman todo el tiempo y le dicen, bueno, su tarjeta está lista. Esta es una facilidad que de una u otra manera también ha contribuido al problema, ministra. Así es. La información. Es verdad, sobre todos estos temas vamos a discutir. Por supuesto, hay que provocar también reuniones y conversaciones con los representantes del sistema financiero para trabajar mancomunadamente en prevenir cualquier dificultad. Pero por supuesto la autoridad de regulación en este caso también provocará, digamos, o pondrá un incentivo para que los bancos y las instituciones financieras dedicadas al tema de las tarjetas de crédito, a los créditos en general, principalmente de consumo, tengan las debidas precauciones y se pondrá, pues, por ejemplo, una exigencia de provisiones para controlar el riesgo operativo, sobre todo en esta cartera particularmente. ¿Se ha establecido ya una agenda con la banca privada, ministra? ¿Ha habido acercamientos durante las últimas horas ya para establecer la metodología de diálogo? Claro, esto básicamente lo llevará a cabo la autoridad de control. No tengo a mano la agenda que se esté planteando, pero esta es una necesidad. Primero estamos tomando algunas decisiones dentro de casa, digamos, con las autoridades. Y durante esta semana ya se tomarán las definiciones respecto a las medidas, ¿no? Ministra, a propósito del tema de las medidas, y es importante también tener de la propia autoridad la versión directa, y sí es importante, sobre todo por lo que usted decía en un principio, el Ecuador en este momento tiene mucha sanidad en cuanto tiene que ver a su economía. Hay tranquilidad a pesar de que las alertas de una u otra manera se han encendido, pero ¿cuáles son los escenarios eventuales que se manejan frente a este tema? Y esto para evitar especulaciones, ministra. Por supuesto, como menciono y enfáticamente lo aclaro, ¿no? El sistema financiero actualmente refleja indicadores que revelan su solvencia, su liquidez, es un sistema saludable. Vamos a tomar las medidas que corresponden, digamos, desde las autoridades, que en este caso a quien le corresponde tomar las medidas, que como he dicho es la Junta Bancaria principalmente en términos de regulación, y a ejercer el control que le corresponde a la Superintendencia de Bancos. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía debe estar tranquila en términos de que desde lo que le corresponde a las autoridades se tomará decisiones y se lanzará un paquete de políticas que nos ayuden a prevenir y a controlar cualquier posible problema en esta circunstancia, pero apelamos a la corresponsabilidad tanto de los actores privados, sobre los que va, por supuesto, también a incidir los incentivos para un comportamiento más saludable, claro, ¿no es cierto? Pero también a los ciudadanos para hacer análisis más adecuados
de sus ingresos y de sus gastos, extenderse hasta donde le dan las sábanas, ¿no es cierto? Esto es sano y es adecuado para todos. También sacaremos desde el lado de la banca pública, sobre todo, opciones para captación de ahorros. Esto es muy importante. Hay que decir que también las captaciones han tenido un buen desempeño, pero se necesita de todas maneras incentivar aún más. Quizás esa ha sido una de las causas, ministra, que mucha gente se endeude. El tema de la inestabilidad hace una década con la banca, lo que sucedió, la desconfianza que se generó en su momento, y que también a muchas personas, comúnmente se suele decir, bueno, yo prefiero endeudarme antes que tener la plata en el banco. Se decía con mucha insistencia. Es una cultura inercial que tiene mucha razón, provocada básicamente por una desconfianza, fruto de una crisis a fines de los 90. Decir a la ciudadanía que esa no es la situación actual, que nosotros debemos confiar más en el sistema financiero, tanto público como privado, y ahí están opciones, ¿no es cierto?, para los temas de ahorro. Nosotros seremos muy activos también desde el lado público, pero también le corresponde a la ciudadanía, ¿no es cierto?, ir acondicionando ya sus expectativas y generando una nueva cultura que fomente el ahorro y las apuestas controladas, digamos, de sus inversiones y de sus gastos en general. Bueno, yo destaco esto último que nos acaba de decir la ministra Janet Sánchez. Hay que incentivar la cultura del ahorro, hacer un examen cada uno al interior de nuestras familias, ver cómo están nuestras cuentas y, por supuesto, esperar desde el Gobierno Nacional las medidas que se anuncian ya para los próximos días y que se encuentran en análisis. Ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias también.